Quiero decir, odiaba a Israel, lo odiaba absolutamente, quería que Israel fuera destruido, Guinea. Al principio seguía ese juego retórico de, ya sabes, no odio a los judíos, solo odio a los sionistas, ¿sabes? Esa era la frase que usabas. Pero, o sea, para cuando me convertí al Islam, ya ni siquiera intentaba ocultarlo. El invitado de hoy tiene una de las historias más increíbles que escucharás. Miguel Gamal creció en Estados Unidos en una familia copta ortodoxa, pero con el tiempo perdió esa identidad y eventualmente se convirtió al Islam. Durante casi 20 años estuvo profundamente involucrado en el movimiento pro-palestino y, como muchos otros, adoptó una visión del mundo que justificaba el odio hacia los judíos e Israel. Pero algo cambió. Llegó a un punto en el que sintió que estaba perdiendo su humanidad y tuvo que tomar una decisión. Hoy, él está hablando no solo sobre lo que cree ahora, sino también sobre cómo llegó a ese punto en primer lugar. Y creo que esa parte es igual de importante. Miguel, bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. ¿Puedes contarnos sobre tu vida temprana? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cuál era el trasfondo religioso de tu familia? Sí, ambos mis padres son de Egipto, los dos son coptos ortodoxos. Mi papá es de El Cairo y mi mamá es de Alejandría. Se conocieron aquí en Estados Unidos. Mi papá vino, creo, a mediados o finales de los años 70. Siempre olvido el año, pero ya sabes, fue más o menos en esa época. Y luego mi mamá vino a mediados de los 80. Nací en 1987 en Milford, Massachusetts, así que pasé los primeros 17 años de mi vida en Massachusetts y crecí bastante ingenuo, se podría decir. En muchos sentidos fue una crianza muy, muy típica en Estados Unidos, pero en muchos otros aspectos también fue diferente. No me veía a mí mismo como diferente a mis compatriotas estadounidenses, y perdón, y en Massachusetts hay muchos puertorriqueños, irlandeses, italianos, polacos. No es el lugar más diverso, pero realmente no me veía a mí mismo como tan diferente de ellos. No crecí muy cerca de la iglesia copta ortodoxa cuando era niño. Vivíamos como a una hora más o menos de la iglesia copta ortodoxa más cercana. Y eso era diferente para mí, porque la mayoría de las personas coptas eligen vivir cerca de la iglesia, así que la mayoría de las personas coptas tienen lazos bastante fuertes con la iglesia y la comunidad copta, simplemente por lo cerca que viven de la iglesia. Ese no era mi caso, y yo crecí como, pues, algo ingenuo sobre las cosas. Mis padres realmente no hablaban sobre lo que pasaba en casa, ya sabes, Israel, el conflicto con Israel y los estados árabes nunca salía en la conversación. Ni siquiera lo recuerdo. Recuerdo la primera vez que hice una pregunta sobre Israel, y creo que fue porque estaba leyendo uno de mis libros de historia de la escuela. Y llegué a la parte donde hablaban de las guerras árabe-israelíes, y ya sabes, vi que Egipto e Israel habían ido a la guerra entre sí varias veces. También leí que Egipto perdió todas esas guerras, y recuerdo que miré a mi papá y le pregunté, ¿es esto cierto? Y recuerdo que le pregunté, creo que perdimos todas las guerras. Lo interioricé como si me hubiera pasado a mí personalmente, y mi papá me miró y dijo, sí, tal vez perdimos. Y recuerdo que esa fue, ya sabes, una de las primeras veces que sentí como un resentimiento hacia Israel. Pero eso fue, yo tenía como 9 años y realmente no pensé mucho en eso después. Luego, ya sabes, unos años después, cuando tenía 13 o 14 años, creo, ocurrió el 11 de septiembre y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Así que antes del 11 de septiembre simplemente no estaba muy involucrado culturalmente con Egipto ni con ninguno de los países árabes. Ni siquiera sabía que Egipto era de alguna manera parte de este mundo árabe más amplio. Por ejemplo, cuando ocurrió la guerra de Irak, yo era joven y no me daba cuenta de que Irak y Egipto formaban parte de algo así como una liga árabe y que ambos eran considerados países árabes. Y fue entonces cuando empecé a escuchar cosas de otros estadounidenses como, oh, tú no eres estadounidense, eres árabe. Y nadie en mi vida me había dicho que yo era árabe hasta ese momento. Y fue realmente cuando las cosas empezaron a cambiar porque empecé a escuchar eso más seguido. O sea, dejaron muy claro que yo era diferente a los demás y hasta ese momento realmente no me sentía diferente. Había escuchado cosas en mi infancia como regresa a Egipto y cosas así. Y no sé por qué, pero nunca procesé eso como racismo. No sé por qué no lo hice, simplemente no lo hice. Y es curioso porque ahora, si ves fotos viejas mías, ¿sabes? Porque fui a una escuela católica y la mayoría de los estudiantes eran blancos. Yo era el niño de piel más oscura y ya tenía bigote cuando tenía 11 años. O sea, claramente era étnicamente diferente de esos niños, ¿verdad? Y luego nos mudamos a California cuando tenía 17 años. California es donde,
por primera vez conocí a muchas personas que eran árabes y musulmanas, lo cual no era el caso en Massachusetts. Massachusetts es mayormente camboyano, puertorriqueño, ya sabes, italiano, irlandés, polaco, portugués, pero no hay muchas personas de Medio Oriente. Y eso era completamente diferente en California, y yo había terminado mi último año de preparatoria en California. Y mientras estoy terminando la preparatoria y a punto de entrar a la universidad, empiezo a conocer a más árabes y musulmanes. Y los árabes que conocí, muchos de ellos se identificaban como palestinos, junto con, ya sabes, sirios y libaneses, y algunos egipcios. Y de ahí es realmente de donde vino toda la narrativa palestina, de ahí vino su versión de la historia. Y ese es el comienzo de cómo, de alguna manera, me fui involucrando en eso. Y digo, ni siquiera debería decir que me involucré a la fuerza, porque eso casi hace que suene como si fuera involuntario. O sea, yo era un participante dispuesto. Para mí fue como la primera vez que sentí que conocí a personas que podían identificarse conmigo. A nivel cultural, a nivel lingüístico, todas esas cosas, una experiencia de inmigrante similar. Ellos escuchaban la misma música que yo cuando crecí, veían las mismas películas, y ahí es realmente donde todo comenzó. Ahora, tengo que decir que al crecer, mis padres no eran anti-Israel para nada. De hecho, ambos eran sionistas. Mis padres y yo siempre chocábamos porque ellos odiaban a los palestinos, porque no los soportaban, ya que siempre lo veían como una especie de extensión de la expansión del Islam. Así que estaban muy en contra, y mi papá en particular, él era muy, muy hostil hacia la causa palestina. Como dije, había mucha fricción entre él y yo, pero también, ya sabes, en este momento soy un adulto joven, o estoy a punto de serlo, y yo quería volver a creer. Quería creer en ese entonces que mis padres estaban equivocados y que solo eran, ya sabes, mis padres. Quería creer que mis padres solo eran prejuiciosos y que tenían esas ideas anticuadas y pasadas de moda, y que aquí las cosas eran diferentes, y que realmente no saben lo que es ser yo en mi situación. Am, y decían cosas como, no puedes confiar en ellos, ten cuidado con ellos, ten cuidado con lo que te dicen, porque mucho de eso no es verdad. Pero yo no quería escuchar nada de eso, y ese fue del comienzo de todo. Y, sabes, recuerdo mi primera vez, recuerdo como el primer momento en el que como estuve expuesto al extremismo. Estaba parado afuera del bar Argila y estaba hablando con un señor palestino mayor, como tal vez tenía entre 30 y 35 años, y yo tenía, ya sabes, 17 o 18 en ese momento. Y recuerdo que le estaba haciendo preguntas porque en ese momento apenas empezaba a volverme consciente políticamente. Así que le pregunté algo como, bueno, ya sabes, al final del día todos queremos paz, ¿no? Y él dijo, no, no hay solución de dos estados, solo un estado, Palestina, desde el río hasta el mar, no existe tal cosa como Israel. Y luego le dije, bueno, pero sabes, lastimar a civiles está mal, ¿verdad? Y él dijo, no existe tal cosa como un civil israelí, porque todos los israelíes o están sirviendo en las fuerzas de defensa de Israel, han servido en las fuerzas de defensa de Israel o servirán en las fuerzas de defensa de Israel en el futuro. Así que ninguno de ellos es inocente. Y yo estoy como tratando de pensar en una pregunta que provoque una respuesta moderada. Estoy tratando de acceder a su lado moderado, como razonable. Así que le pregunté algo que pensé que seguro me daría una respuesta sensata. Entonces le dije, está bien, pero los atentados suicidas obviamente están mal, ¿verdad? Y él, sin dudarlo ni un segundo, me mira directo a la cara y me dice, Habibi, es todo lo que tenemos. Y ese fue el primer momento en el que sentí que se encendió una alarma, y pensé, sé en lo que me estoy metiendo porque esto suena un poco loco. Pero de inmediato pensé, bueno, tal vez no lo dicen en serio, y si no lo dicen en serio, y si solo están enojados. Y ya sabes, con el tiempo cambiarán, pero ese es como el trato mental que haces contigo mismo, porque de lo que realmente se trataba era de que yo en mi cabeza encontré un grupo de personas con quienes podía identificarme en muchas cosas culturalmente. Y no quería perder eso porque por primera vez sentí que pertenecía a algún lugar en Estados Unidos. Y eso me llevó por un camino oscuro donde solo me iba a volver cada vez más extremo, porque no vas a lograr que ellos se vuelvan más moderados. Cuando te juntas con un montón de extremistas, te vuelves extremo. No es que, ya sabes, una voz moderada en una multitud de extremistas, los números no están a mi favor, así que simplemente... Quería agregar eso. Ellos creen que cada civil es un objetivo potencial. O sea, esa es realmente la justificación para el 7 de octubre, ¿no? Atacaron estos kibbutz pacíficos, o sea, no estaban atacando objetivos militares ni nada por el estilo, así que tiene sentido.
¿Cómo terminaste convirtiéndote al Islam y qué fue lo que te atrajo del Islam o de ese ambiente en ese momento? Entonces, cuando me convertí al Islam, esto fue, creo, a finales de 2020, principios de 2021, por esa época. Y bueno, 2021, perdón, 2020 fue cuando ocurrió el COVID. Y yo estaba mucho en línea. Recuerdo que apareció un canal de YouTube llamado Halal Shage. Y son como estos videos cortos dando sermones, y son como sermones pequeños y lindos. Algunos incluso son graciosos, pero piensas, esto en realidad suena bastante bien, ¿sabes? Y luego te das cuenta de que así es como te atrapan. Al principio, mi mamá lo llama el Islam bonito, pero ya sabes, para mí convertirme al Islam nunca fue realmente una decisión teológica, fue más ideológica. En el fondo, vi que el Islam tenía una animosidad inherente hacia el pueblo judío y por extensión hacia Israel, así que para mí era algo ideológico. Elegí el Islam porque sentía que validaba cómo me sentía acerca de los judíos y de Israel, y ese fue el factor principal en mi decisión de convertirme al Islam. Sabes, fui musulmán básicamente desde principios de 2021 hasta ah, el inicio de 2024 y ya sabes, para principios de 2024. Básicamente ya estaba por salir, aunque como que no creo que lo hubiera admitido completamente ante mí mismo. Pero yo sí, fue una decisión ideológica. Vamos a ver, ya sabes, en esos que 2 años y medio, creo que fui a la mezquita como 4 veces y nunca ayuné en Ramadán. Seguía comiendo tocino, seguía bebiendo. Sabes, fue simplemente validó mi odio. Y eso era lo importante para mí. En ese momento, Te identificabas como musulmán, pero al mismo tiempo hacías lo que querías hacer. Veías en el Islam, digo, la gente habla sobre el Islam radical, hablan sobre el Islam moderno, todo eso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Sobre eso? ¿Existe un Islam radical o simplemente es Islam? simplemente es Islam, simplemente es Islam. Lo que tienes son personas que practican el Islam al máximo. A esos son a los que solemos llamar musulmanes radicales. Pero en realidad solo son musulmanes viviendo al máximo potencial de su fe. Los musulmanes moderados, en realidad, solo son musulmanes pragmáticos. Son musulmanes que mantienen cierto nivel de observancia, pero ellos reducen ciertas cosas para, ya sabes, hacer que encajen con sus vidas y así poder llevar una vida normal. Pero lo que diré es que, ya sabes, entre los musulmanes moderados y los, ya sabes, los musulmanes más fundamentalistas, la animosidad hacia Israel es la misma. Así que puedes conocer a una chica musulmana, ¿de acuerdo? Que usa falda, ya sabes, escucha cualquier tipo de música, sale de noche, tal vez bebe, podría incluso tener amigos gays, y sus creencias sobre Israel serán casi idénticas a, digamos, las de un salafista en Egipto. Tendrán pensamientos casi idénticos sobre Israel, así que eso es algo que digo, ya no se trata tanto de la apariencia. A lo que realmente tienes que llegar es a la ideología, porque los musulmanes con los que fui amigo y crecí en California después de mudarme no eran, ya sabes, los típicos musulmanes extremos que verías en la televisión. No tenían barbas largas, no rezaban 5 veces al día, ya sabes, en todos los sentidos no habrían llamado tu atención, pero es lo que decían entre ellos, es lo que dicen entre ellos en privado, que es, ya sabes, lo que ahora están diciendo cada vez más abiertamente. Ese es el peligro de esto. Entonces, ya sabes, un musulmán podría ser de izquierda en el espectro político, pero sentir el mismo odio hacia los judíos e israelíes que un salafista en Arabia Saudita o Egipto. Y lo he visto, lo he visto. Sí, muchos de estos, ya sabes, influencers platican con personas en este Omegal, ¿verdad? El sitio donde hablas con gente al azar. Y parece que cada vez que se conectan con alguien de un país musulmán o lo que sea, es muy raro encontrar a alguien que realmente le gusten los judíos o Israel. Es como todos estos son tipos de personas, pero parece que todos son iguales. Pero también parece que realmente no hay imanes que salgan y hablen en contra del Islam radical y las partes radicales y cosas así. Existe un concepto de, ya sabes, como tienen como la Ummah, ¿verdad? Como que no puedes hablar en contra de otro musulmán, aunque haya cosas con las que no estés de acuerdo. Eso es parte del Islam. Hay un hadiz, creo, que existe en el Islam chiita, y no sé qué tan fuerte sea el hadiz, dependiendo de la cadena de transmisión.
Pero hay un hadiz en el Islam chiita que dice, ya sabes, que no se te permite exponer los pecados de tu hermano. Pero en general hay una cultura de no ir en contra de los nuestros. Y es una especie de intentan enturbiar las aguas. Digamos que si te das cuenta, los musulmanes y los árabes, ya sabes, porque esto es igual para muchos cristianos árabes también. am, ellos aman las teorías de conspiración. Así es como racionalizan todo a su alrededor. Les encantan las teorías de conspiración. Entonces ellos, ya sabes, el 11 de septiembre no fue Al Qaeda, fue Israel. ISIS significa Servicios Secretos de Inteligencia de Israel. De hecho, he escuchado esto muchas veces. Hay una renuencia a enfrentarse con la realidad. Y solo para regresar a lo que dijiste sobre los imanes y el Islam radical. De hecho, se ofenden cuando alguien siquiera menciona el término Islam radical, porque lo primero que dicen es que no existe tal cosa como Islam radical, solo existe el Islam. Y simplemente es una cultura de negación. Pero ahora son más abiertos sobre algunos de los peores elementos del Islam, como puedes ver a muchos creadores de contenido islámico diciendo, sí, Aisha tenía 9 años cuando Muhammad consumó el matrimonio y fue lo correcto. Y esta es nuestra religión, y así sucesivamente. Así que ya no lo están ocultando exactamente. Ahora, en tu punto más extremo, ¿cómo veías a Israel? ¿Cómo veías a la gente judía? Quiero decir, odiaba a Israel, absolutamente odiaba a Israel, quería que Israel fuera destruido. Los judíos, al principio, seguía ese juego retórico de decir, no odio a los judíos, solo odio a los sionistas. ¿Sabes? Esa era la frase que usabas. Pero, o sea, para cuando me convertí al Islam, ya ni siquiera intentaba ocultarlo. O sea, incluso me decía a mí mismo, sí, odio a los judíos, ¿sabes? Lo diré. La salvedad de eso es que a nivel individual, básicamente me puedo llevar bien con cualquiera. Así que tuve interacciones con personas judías, también con israelíes, y me llevé bien con ellos. Pero siempre me decía a mí mismo que, ya sabes, las interacciones de persona a persona siempre serán diferentes a la interacción que tu colectivo tiene con otro colectivo. Y así, aunque tuve, ya sabes, interacciones cordiales con personas judías e israelíes. Hasta ese momento veía al colectivo israelí y al colectivo judío como una amenaza para mi propio colectivo. Y es como esa situación en la que, bueno, puedes tener una buena interacción con esta y aquella persona, pero nunca bajas la guardia. Pero la forma en que te sientes acerca de ellos como colectivo sigue siendo la misma. Ahora, ¿qué crees que fue lo que más impulsó esa mentalidad? ¿Fue solo el sentimiento de pertenencia, como dijiste, o fue otra cosa? Sabes, alguien me hizo esta pregunta, creo que fue en realidad el rabino Singer hace unas semanas. Él y yo hablamos. Y te voy a dar una respuesta muy honesta que creo que la mayoría de los árabes y musulmanes no admitirían abiertamente. Hay, ya sabes, un verdadero sentimiento de celos ahí, como que por falta de mejores palabras, ya sabes. Israel ha superado y ha superado en astucia al mundo árabe y musulmán en cada paso. Y no es porque Israel sea un país tramposo ni nada así, o ya sabes que estén haciendo todas estas cosas poco éticas. No, es porque Israel gasta un porcentaje de 2 dígitos de su PIB en investigación y desarrollo. Israel prioriza cosas que, ya sabes, le dan ventaja militar, tecnológica y en la recopilación de inteligencia. Pero cuando estás de mi lado, ves que tu gente está perdiendo constantemente, ¿ok? Y realmente no tienen mucho que mostrar por ello. Quiero decir, Egipto, después de obtener su independencia y, ya sabes, derrocar la monarquía, Egipto pasó sus primeros años como Estado recién independiente tratando de hacer la guerra contra Israel. ¿Y qué obtuvo Egipto de eso? Egipto está, ya sabes, en una peor posición hoy en día. Honestamente, está en una peor posición hoy que antes, tal vez no peor, pero quizá más o menos igual. Como que el sufrimiento es casi el mismo y ves esta tendencia en todo el mundo árabe musulmán, que hay una cantidad increíble de sufrimiento, pero no colocan correctamente la culpa donde debería estar. Siempre es Israel. Así que hay un sentido de celos, un sentimiento de, bueno, si Israel no tuviera esta y aquella ventaja, como Estados Unidos, entonces nosotros, ya sabes, habríamos borrado a Israel de la faz de la tierra. Hay como un sentido de derecho de que lo que está haciendo Israel, la posición en la que está Israel, eso debería haber sido para nosotros, como si algo nos hubiera sido quitado injustamente. Y así es. La animosidad creo que tiene mucho que ver con los celos y este sentimiento de ser insuficientes al lado de Israel. Y por eso creo que lo que hace Israel es el alma de Israel.
como que lo sostiene, un espejo para el mundo árabe y musulmán, y el reflejo realmente son las carencias que tiene el mundo árabe musulmán en comparación con Israel ahora. ¿En qué momento cambiaste del campo anti-israelí al campo pro-israelí? ¿Y fue esto de la noche a la mañana? ¿Fue gradual? Muy gradual, fue muy gradual. Ojalá pudiera sentarme aquí y decirte que el 7 de octubre cambió las cosas para mí, pero después del 7 de octubre me aferré aún más. Sabes, no fue lo que provocó el cambio en mí, aunque tuvo algo que ver. Recuerdo como dije, vamos a volver a hablar de mi papá, porque después del 7 de octubre mi papá me llamó, como un par de semanas después, creo, y me pidió que almorzara con él y ya sabes, fui a almorzar con él. Y simplemente como que me sentó y me dijo, escucha, tu madre me ha estado contando algunas de las cosas que ha escuchado y visto que publicas en línea, y ya sabes, necesito que lo escuches de mí, que lo que Hamás le hizo a los israelíes el 7 de octubre es exactamente lo mismo que ISIS le hace a la gente y que le habría hecho a personas como nosotros. Violaron, asesinaron, ya sabes, hicieron todas estas cosas horribles, mutilaron cuerpos, quemaron las casas de la gente, dijo él. Fue exactamente como lo que ISIS les hizo a las personas en Irak y Siria. Y sé que le costó mucho trabajo a mi papá tener esa conversación conmigo porque él lo sabe. Como dije, él y yo simplemente discutíamos así. Era muy difícil tener una conversación entre nosotros porque estábamos en polos opuestos. Pero realmente no lo interioricé demasiado, simplemente seguí con el resto de mi vida, después de ese almuerzo con mi papá. Y la semana siguiente fui a San Diego con mi entonces novia y nuestros amigos. Y entonces estábamos, ya sabes, caminando por las calles, esto era cerca de Halloween, y estábamos yendo de bar en bar. Ok, y recuerdo que estábamos esperando en un semáforo en rojo y había algo junto al semáforo. Estábamos esperando a que se pusiera en verde. Hay algo junto al semáforo que tiene los carteles de los rehenes. Y recuerdo que estoy mirando los carteles de los rehenes. Y todo en lo que podía pensar era en cómo vi en Instagram a personas que estaban arrancando los carteles de los rehenes. Puede que haya sido, ya sabes, Nueva York o Toronto o algún lugar así, pero simplemente eso era lo único en lo que podía pensar. Recuerdo que sentí como si la sangre en mis venas se evaporara, como si no puedo explicar ese sentimiento hasta el día de hoy. Fue lo más cercano que he tenido a una experiencia fuera del cuerpo y sentí que duró para siempre. Realmente sentí que duró para siempre. Puede que solo hayan sido como 10 segundos, y lo único en lo que podía pensar mientras miraba los carteles de los rehenes era, me dije a mí mismo, sabes, puede que seas una persona horrible por las cosas que apoyas, pero no eres tan cruel, no tienes un corazón tan cruel, que tú, ya sabes, arruinarías el cartel de un rehén. Recuerdo que me dije eso internamente, pero, ya sabes, luego el semáforo se puso en verde y seguí con mi noche con mis amigos y todo eso. Y luego, unos meses después, o tal vez fue un mes después, no puedo recordar eso, pero lo recordé. Candace Owens y Andrew Tate empezaron a hablar cada vez más sobre eso, y siempre pensé que Candace Owens era una persona despreciable. Quiero decir, la despreciaba y también despreciaba a Andrew Tate. Los veía como estafadores, personas insinceras, y Andrew Tate, porque ya sabes, yo sí me convertí al Islam, y Andrew Tate, ya sabes, tal vez un año después, un año o dos después de que me convertí al Islam, también se convirtió al Islam. Y no sé cuánto sepas sobre Andrew Tate, pero tuvo un gran escándalo donde fue acusado de traficar sexualmente con chicas y cosas así. Y lo que me llamó la atención de eso fue que mis amigos, cuando Andrew Tate se convirtió al Islam, ellos como que estaban tan emocionados por eso, mis amigos musulmanes estaban tan emocionados por eso. Y recuerdo que cuando pasó, yo decía, ustedes, la única razón por la que lo apoyan es porque es musulmán. A ustedes les importa más este traficante sexual musulmán que sus víctimas no musulmanas. Y entonces, cuando vi que Candace Owens y Andrew Tate empezaron a hablar más sobre Gaza y a apoyar a los palestinos, mi reacción inmediata fue, estas personas son despreciables, son unos farsantes, son esto y son aquello. Pero luego tuve como un momento de claridad donde me di cuenta de eso. La misma actitud que mis amigos tenían sobre Andrew Tate, que lo apoyaban porque es musulmán, no les importaban en lo más mínimo sus víctimas no musulmanas. Esa era en realidad mi actitud hacia el conflicto. Me importaban más los palestinos y esa causa sedienta de sangre que las víctimas de esa causa. Así que en realidad, si somos coherentes, yo no era mejor. Y ese reconocimiento, esa realización que tuve de eso, realmente fue uno de los sentimientos más incómodos que he tenido. Se sentía como si estuvieras sucio ideológicamente y como si tuvieras que bañarte. Así de mal, así de horrible se sentía. Y luego, unos meses después, fue el
Irán había enviado un ataque con drones y misiles en abril de 2024 y recuerdo haberlo visto suceder. Y recuerdo la reacción no solo de mis amigos, sino de los árabes y musulmanes en general. Ellos estaban muy a favor de eso, pero no solo lo apoyaban, también estaban condenando a países como Arabia Saudita y Jordania, estos países árabes musulmanes que estaban ayudando a derribar los misiles. Y recuerdo cuando vi eso, cómo ellos, ya sabes, llamaban a estos países con nombres horribles y cosas así. Recuerdo que pensé para mí mismo, si estos países permiten que la IRGC use su espacio aéreo y permiten que los misiles pasen para golpear a Israel, Israel tiene todo el derecho de responder atacando a estos países. Porque no puedes permitir que alguien más use tu espacio aéreo para atacar a otro país. Serías visto como un participante activo en esa guerra si eso llegara a pasar. Y recuerdo haber pensado para mí mismo, a estas personas realmente no les importa quién vive y quién muere. Mientras puedan dañar a Israel, eso es lo que importa, están dispuestos a incendiar el mundo para dañar a Israel, y lo ves hoy en día. Mira lo que está pasando. Qatar está siendo atacado, Kuwait, Dubái, Arabia Saudita, Omán, todos estos países han sido golpeados en las últimas 3 semanas. Y la gente lo está celebrando porque no les importa. Y yo, ya sabes, fue una acumulación gradual, donde te vas hartando cada vez más de esta ideología, de esta mentalidad. Y en mayo de 2024 recuerdo que quité todo de mi perfil de Instagram, quité todo, quité Palestina Libre, quité cada publicación que había hecho sobre Palestina, quité todo. Pero cuando hice eso, no tenía ninguna intención de hacer lo que estoy haciendo hoy. Solo pensé que me desharía de esto, que me alejaría de eso y simplemente no le prestaría atención al conflicto. Pensé que sería como, ya sabes, el estadounidense ingenuo al que no le importa. Y simplemente, ya sabes, que ambos lados tienen que, ya sabes, resolverlo y hacer las paces. Ya sabes, esa mentalidad muy ingenua de Occidente que tiene la gente. Pero al mes siguiente, en junio, fue cuando Noa Argumani fue rescatada. Y recuerdo que cuando sucedió, tomé mi teléfono y vi la notificación. Pensé, oh, esto es algo bueno que ella haya sido rescatada, porque mientras más rehenes sean rescatados, más rápido terminará la guerra, y eso es algo bueno. Y luego, 30 segundos después, estaba enojado. Porque aunque ya había quitado todo lo de Palestina Libre de mi perfil, todos mis amigos seguían involucrados en esto. Lo que veo en Instagram es lo mismo, la misma propaganda. Y recuerdo que había un comediante palestino que dijo, si alguna vez me toman como rehén en algún lugar y tienen que matar a no sé cuántos civiles para liberarme, dijo, mejor déjenme como rehén. Y me enojé tanto, porque no hay manera en el mundo de que esta persona realmente lo diga en serio, no hay manera. Sabes, yo no tengo hijos propios, pero tengo familiares a los que amo, tengo mis perros. Si uno de mis perros fuera secuestrado y llevado a algún lugar, yo quemaría el mundo entero para recuperar a mi perro. Amo a mis perros. Así que solo puedo imaginar lo que debe sentirse para alguien que tiene a un hermano, una hermana, madre, padre, abuelo o un amigo siendo retenido como rehén por una organización terrorista. Sabes, ese momento duró unos minutos o tal vez incluso una hora. No lo recuerdo muy bien. Ahora, ya han pasado casi 2 años, pero, sabes, fue como una situación en blanco y negro, así que simplemente seguiste con tu día después de eso. Pero luego empecé a conocer israelíes en Omi TV y fue como porque hay mucha gente había muchos árabes y musulmanes que entraban a Omi TV solo para acosar a los israelíes, solo para decir cosas feas a los israelíes y judíos. Así que pensé, ¿sabes qué? Déjame intentar tener una conversación real con estas personas, déjame intentar ser simplemente un ser humano. Y de hecho conocí a un par de personas que terminaron convirtiéndose en buenos amigos míos. Y una de esas personas, sabes, ella era originalmente de Haifa, su familia todavía vivía allí, ella estaba viviendo en Europa en ese momento. Pero al mes siguiente fue el ataque con cohetes en Mechtel Shems en julio, donde esos 12 niños de Mechtel Shems, los niños drusos, fueron asesinados por el fuego de misiles de Hezbollah. Y sabes, mi amiga, a quien conocí en línea porque ella vive, porque es de Haifa, Haifa es una de esas ciudades que a menudo es atacada por los misiles de Hezbollah. Y ella de hecho conocía a alguien de Mechtel Shems, que conocía a algunas de las víctimas de Mechtel Shems. Y vi cuánto le dolió. Y fue la primera vez que conocí a alguien del otro lado que fue afectado personalmente por esto. Pero todavía tenía el mismo círculo social, mi propio círculo social seguía estando formado por las mismas personas. Y así, similar a lo que pasó con Noah Argumani, estoy viendo venir la propaganda
Y Hezbollah inicialmente se atribuyó la responsabilidad de eso, de ese ataque con misiles, porque pensaron que habían atacado el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel en el Monte Hermón o algo así. Y cuando se dieron cuenta de que mataron a un montón de niños, rápidamente empezaron a acusar a Israel de haber matado a los niños. Dijeron que fue un misil de la cúpula de hierro, el misil Tamir, que usa la cúpula de hierro. E inmediatamente empieza a circular la propaganda. Ya sabes, es como si todos estuvieran conectados. En cuanto Hezbollah dice algo, todos en línea de la comunidad árabe musulmana lo repiten. Y decidí que esto no me parecía correcto, algo no cuadraba. Así que empecé a investigar. Estaba, ya sabes, comparando los misiles que usa la cúpula de hierro con los misiles que usa Hezbollah. Y el misil de la cúpula de hierro no está diseñado para causar bajas masivas. Se supone que debe detonar en el aire al impactar con un misil enemigo. Y entonces recuerdo que con esta información iba a todas esas páginas árabes y musulmanas en Instagram que estaban repitiendo la propaganda. Y yo les decía, no, están equivocados. Esto es una mentira. Y así sucesivamente. Y me bloquearon de casi todas esas páginas. Pero esa fue la primera vez que realmente defendí a los israelíes. Y eso fue lo que me impulsó a seguir haciendo más y más y simplemente no pude parar. Así que de alguna manera eso me llevó a estar aquí. Pero hay un poco más en la historia. Me tomó muchísimo tiempo reunir el valor para, ya sabes, vivir según mis ideales, vivir según mis creencias. Tenía miedo de perder a mis amigos, esas personas que conocí durante casi 20 años. Das por hecho que esas personas van a estar en tu boda. Cuando tengas hijos, tus hijos van a jugar con los suyos. De verdad, uno se imagina ese futuro con las personas que ha conocido durante tanto tiempo, pero ellos se volvieron cada vez más extremos. Mientras tanto, yo me volvía cada vez menos extremo y me acercaba cada vez más al lado israelí de las cosas. Y así hay una brecha que sigue creciendo entre nosotros y yo. A principios de 2025, de hecho, empecé a asistir a la shul, de hecho, empecé a asistir al templo, y lo hice porque me di cuenta de que no sé mucho sobre el judaísmo, al menos no de la manera en que me lo explicaron. Cuando era niño era como un cristianismo light, era como, ya sabes, cristianismo pero sin Jesús. Incluso mi mamá decía que el judaísmo es la primera mitad de nuestra religión. Así que dije, está bien, si voy a defender, ya sabes, al pueblo israelí y al pueblo judío, quiero saber sobre su religión, quiero aprender más. Así que empecé a asistir a este templo y la verdad fueron muy amables conmigo. No puedo enfatizar lo suficiente lo amables que fueron conmigo. Y recuerdo que seguí yendo. Creo que fui como 2 meses seguidos, cada viernes, a los servicios de Shabbat. Es un templo conservador, así que podía manejar hasta allá y no tenían problema con eso. Pero luego recuerdo que una vez salí del templo. Esto fue quizá en marzo, y abrí mi teléfono y recibí un mensaje de texto de mi amigo que era palestino. Y yo no... De hecho, él me mandó un video de YouTube. Nunca le di clic al video porque fue lo que escribió arriba del video lo que me hizo perder la calma. O sea, exploté. El video tenía algo que ver con Hitler, y recuerdo que el título, el encabezado del video decía Hitler y Palestina, Palestina. Pero lo que mi amigo escribió, o sea, su comentario arriba del video fue, ¿sabía él algo que nosotros no sabíamos? Perdí el control, o sea, exploté, simplemente lo bloqueé a cada uno de mis amigos. Cuando regresé a casa, eliminé a todos con los que estaba conectado en línea de esa, ya sabes, de esa comunidad. Y también dije que iba a subir un video confesional en Instagram que todavía está en mi página personal. De hecho, dura como 20 minutos, pero todavía está ahí. Así que subí ese video personal y también lo hice porque mis amigos, los amigos israelíes y judíos que había hecho hasta ese momento, ellos no tenían idea de cómo era mi vida antes, o sea, no sabían nada sobre la vida de la que yo venía. Así que sentí que ellos también tenían derecho a saber, sentí que tenían derecho a saber, sabes, yo tenía mucho miedo de quedarme solo, como cuando me deshice de todo mi círculo social. Recuerdo que me senté en mi sofá y pensé, ¿qué acabo de hacer? Sabes, por unos segundos sentí miedo. Y luego, un par de días después, aunque tenía algunos amigos judíos e israelíes, no era la comunidad que yo quería tener. Quería tener más y más amigos judíos e israelíes, porque esto es algo que realmente me importa. Lo único que es más solitario que no tener amigos es, ya sabes, no gustarte tener amigos. Pero no están tan interesados en ti como en algo que significa mucho para ti, si eso tiene sentido. Como, unos días después, abrí una nueva página de Instagram y simplemente la llamé Coptic Kipara, y esa es la página por la que todos me conocen. Hasta hoy, realmente ha cobrado vida propia, me ha bendecido de muchas maneras, y sí, esa es la razón por la que estoy sentado contigo hoy hablando de esto. Wow, gracias por compartir eso conmigo.
Dijiste, ya sabes, obviamente publicaste muchas cosas en tu cuenta que después te diste cuenta que no eran ciertas. ¿Qué tan común es eso en este espacio? ¿Qué tan común es que la gente esté difundiendo desinformación o simplemente creen cualquier cosa que sea anti-israelí? Simplemente lo publico sin investigar nada, tal vez podrías hablar un poco sobre eso. Pasa todo el tiempo. Lo más normal es hacer eso. No tiene que ser verdad, no lo es. Quiero decir, algunas cosas son tan obviamente falsas, algunas cosas son tan obviamente falsas y falsas, que cuando las veía, cuando estaba en lo de pro-Palestina, era demasiado falso para mí. Yo pensaba, no puedo tocar eso, es demasiado falso, así que no podía obligarme a difundir algo así. Pero no, no importa si es verdad o no. Si hace que Israel se vea mal y si crees que suficiente gente lo va a creer, tienes que hacerlo. Porque lo más importante es dañar la credibilidad de Israel, su legitimidad, pintar a Israel como un Estado monstruoso y genocida. Ese es tu objetivo principal. Escucha, mira las mentiras que dicen hoy. Algunas de estas personas realmente creen que Netanyahu fue asesinado. Algunas de estas personas realmente lo creen, a pesar de toda la evidencia en contra. Así que me cuesta determinar cuántas de estas personas son tontas y cuántas de ellas son genuinamente malvadas. Estoy seguro de que hay una mezcla de ambas cosas, pero te diré esto. Me cuesta mucho aceptar el hecho, me cuesta mucho aceptar que pueda haber tanta gente tonta allá afuera. Me es más fácil creer que la gente simplemente es malvada y que para estas personas odiar a los judíos es más importante que la verdad. Pero también hay personas que probablemente reciben dinero por eso o están obteniendo otros beneficios, están recibiendo clics. Por ejemplo, tienes a Tucker Carlson, tienes a Candace Owens, tienes a Meghan Kelly, tienes a otros que se están uniendo a este grupo, que solo están difundiendo este mensaje anti-Israel, anti-judío, contra los judíos. ¿Qué tan poderosas crees que son estas influencias para moldear las opiniones de las personas sobre este tema? Es increíblemente poderoso y son una parte muy importante de esta lucha. Porque, escucha, creo que Tucker y Candace y personas como los jóvenes turcos, creo que son personas sin principios y horribles, pero nunca diré que son estúpidos. Son muy inteligentes, saben exactamente lo que están haciendo y eligen el momento perfecto para hacer estas cosas. Porque ahora mismo ellos entienden que en este momento en todo el mundo hay una crisis de identidad, una crisis de confianza. La confianza pública en las instituciones probablemente está en su punto más bajo de la historia y por supuesto, los gobiernos tienen su parte de culpa, los medios tradicionales tienen su parte de culpa. Sabes, los gobiernos y los medios no siempre han sido muy transparentes y la gente está reaccionando a eso. Pero lo que estas personas realmente entienden es que la gente está enojada, la gente está desilusionada. Pero más importante que eso, la gente está buscando un chivo expiatorio y a lo largo de la historia, el chivo expiatorio perfecto siempre han sido las personas judías. Y entonces solo están aprovechándose de ese odio, esa falta de identidad, esa falta de seguridad. Se están aprovechando de la falta de confianza de la gente en las instituciones. Sí, son parte integral de todo esto, muy, muy integral. ¿Entiendes el conflicto israelí-palestino hoy en día y qué crees que la gente en Occidente está entendiendo mal sobre él? Entonces, el conflicto israelí-palestino se puede entender de la manera en que lo describió Ernesto Bevan, quien creo que fue secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido en los años 1920 o 1930. Él dijo, los judíos desean tener un Estado en cualquier parte de la tierra y los árabes están dispuestos a resistir hasta el final la creación de un Estado judío en cualquier parte de la tierra. Parafraseo un poco porque no lo recuerdo palabra por palabra, pero es algo que leí en La Guerra del Retorno de la doctora Inet Wilf. Así que detrás de mí ves una colección de libros, y estos ni siquiera son todos los libros que he leído. En el último año creo que he leído algo así como 20 o 25 libros sobre el tema. Yo, sabes, es difícil describirlo en una sola frase, pero diría que toda la identidad palestina es mucho. Realmente lo digo en serio porque las cosas por las que discuten ahora no son las mismas por las que discutían en el siglo XIX o a principios de 1900. Si retrocedes a los primeros tres congresos árabes, la declaración de los árabes fue que Palestina en realidad es una parte integral de Siria. En los primeros tres congresos árabes declararon que Palestina es una parte integral de Siria y que su capital no estaba en Jerusalén, sino en Damasco. Y así Palestina siempre fue ampliamente considerada como nada más que el sur de Siria.
Lo que consideraban como la Palestina histórica, antes del mandato británico de Palestina, estaba dividida entre tres regiones. Tenías el Valiato de Damasco, el Valiato de Beirut y el Mutasarrifato de Jerusalén. Así era como se veía Palestina, no era una entidad unificada. Era, ya sabes, cualquiera que estuviera en Palestina técnicamente era palestino, no importaba si eran árabes o judíos. Y de hecho, a los árabes no les gustaba el término Palestina porque pensaban que era sionista, ya sabes, que era una invención sionista. Incluso hay un árabe que dijo que el término Palestina es una invención sionista. Así que creo que en el fondo este conflicto es religioso. Creo que cualquiera que intente argumentar lo contrario probablemente se está engañando a sí mismo y se trata de la hegemonía islámica y árabe, sobre todo el Medio Oriente. Porque reconozcamos algunos hechos, ¿de acuerdo? En 1947, cuando los judíos aceptaron el plan de partición, aceptaron un plan en el que el Estado judío habría tenido una minoría árabe del 45%, aceptaron un plan de partición que dejaba a Jerusalén como una ciudad internacional con estatus internacional. La segunda ciudad más sagrada del judaísmo, Brown, habría pasado a manos de los árabes. Los judíos no estaban, quiero decir, los judíos en Jerusalén, estaban confinados a un espacio de aproximadamente 11 pies por 100 pies de ancho en el cotel para rezar, y la gente les arrojaba cosas a los judíos que oraban. Y en Hebrón, en la cueva de los patriarcas, a los judíos ni siquiera se les permitía avanzar más allá del séptimo escalón. Les estaba prohibido su segundo lugar más sagrado. Y entonces la gente dice, ya sabes que liberar Palestina nos liberará a todos, pero ya sabes, no era libre para nadie más que para un musulmán árabe. Como el hecho de que los musulmanes árabes pudieran tomar un lugar sagrado de alguien y luego prohibirles a esas personas utilizar ese espacio sagrado. Simplemente no entiendo cómo la gente no puede ver eso como una locura y dicen que son los judíos quienes son colonialistas o imperialistas o algo así. Eso va en contra de la historia registrada. Si acaso esto, como la lucha por Palestina, es solo la lucha por Palestina, no es más que un esfuerzo por reafirmar el imperialismo árabe. Donde falló, ahí es donde falló el imperialismo árabe. Y es porque los judíos son realmente indígenas de esa tierra y pelearon como si fueran indígenas de esa tierra. ¿Qué intentas lograr con tu contenido? Es decir, ¿cuál es tu objetivo y sientes una responsabilidad de compartir tu historia con la gente? Al principio, esto era mucho de solo querer compartir información, ese tipo de cosas. Quiero amplificar las voces judías, quiero que se escuche mi voz y quiero ser visible para apoyar públicamente al pueblo judío en Israel. Quiero apoyarlos de manera visible y pública. Ahora las cosas son diferentes. No es que todas esas cosas sigan siendo ciertas, pero he tenido un poco de un viaje, uno propio, un viaje espiritual. No me estoy convirtiendo al judaísmo, no tengo intención de hacerlo, pero sí. Sigo los mandamientos no ágidas, así que soy Bnei Noach. Y al principio de esto, cuando estaba empezando a hacer esto, pensé que podía ser agnóstico y como que dejar de lado mi espiritualidad. Y no sería un factor, ¿sabes? No lo veía como algo espiritual. Pero el nivel de antisemitismo que hay hoy en día no tiene sentido. El antisemitismo nunca tuvo sentido. Simplemente siento que hay algo mucho más grande en juego de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Realmente creo que esta es una guerra espiritual y no sé qué me espera en el futuro. Todo lo que sé es que, ya sabes, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Creo que vamos a descubrir en un periodo de tiempo relativamente corto que esta es una guerra espiritual. Me cuesta decir esto en voz alta porque sé que los secularistas y las personas que no son religiosas van a pensar que estoy loco, pero es simplemente algo que siento. Y estaba hablando con un amigo mío sobre esto hoy y le dije, ¿sabes? No puedo explicar las cosas de otra manera, que esto, ya sabes, ha sido escrito por Hashem y me considero muy afortunado de haber llegado a la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Porque desafortunadamente mucha gente va a caer con el, ya sabes, el lado que es el lado equivocado, el lado malvado, el lado que está en contra, ya sabes, de la voluntad de Dios. ¿Y qué tipo de reacciones has estado recibiendo? ¿Positivas? Si ha habido alguna reacción negativa, ¿cómo ha sido eso? Lo positivo es hermoso, es muy cálido, es muy acogedor. Pude experimentar Purim, 2025 fue mi primer Purim. Pude vivir mi primer Pesaj, mi primera Hanukkah con la Hanukkah pasada.
La calidez que recibí de la comunidad israelí y judía ha sido simplemente increíble. Y ya sabes, el odio es lo que uno esperaría, amenazas de muerte y cosas así. Soy alguien que lleva su sionismo con mucho orgullo, muy abiertamente y con mucho orgullo. Tengo el tatuaje de los vivas. Nombres de la familia aquí, así que Shiri, Ariad, Katir, tengo la estrella de David aquí. Y luego está la letra árabe Nun aquí, porque ya sabes, los cristianos árabes sufren del islamismo de la misma manera que los judíos hoy sufren del islamismo y el terrorismo, así que conecté el sufrimiento entre los dos. Pero soy alguien que lleva eso muy abiertamente, y además mido 1,89 m y peso 104 kilos, soy un tipo bastante grande. He sido atleta la mayor parte de, como, los últimos 15 años. La gente realmente no va a intentar probar suerte conmigo, lo cual, ya sabes, reconozco que estoy en una posición privilegiada en ese sentido. Pero en general, nada ha sido demasiado loco. Una cosa que, ya sabes, me llamó la atención es que tuviste el valor de cuestionar tus creencias y de cambiar una vez que viste que estaban equivocadas. Si alguien está empezando a cuestionar sus puntos de vista, ¿qué consejo le darías y cuál es la única cosa que te gustaría que la gente entendiera después de escuchar tu historia? Bueno, lo primero que me gustaría que la gente entendiera es que no elegí convertirme en sionista porque pensara que Israel era el país perfecto. Israel es un país como cualquier otro. Tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, tiene sus defectos, hay cosas en las que podría mejorar, pero el objetivo de Israel nunca fue ser un país perfecto. Así que en cuanto te quitas de la cabeza la idea de que Israel es un país perfecto, permites que los israelíes sean humanos, igual que los egipcios son humanos, los japoneses son humanos, los estadounidenses son humanos. Ellos pueden cometer errores y también pueden mejorar. Pero algo que diría es que tengo 3 libros que recomendaría a cualquiera que realmente quiera profundizar en este conflicto. El primero es La industria de las mentiras de Ben Dror Gemini. Es un libro increíble, realmente subestimado. Me encanta muchísimo. Siempre tengo 5 separadores ahí solo para poder consultar la información fácilmente. El segundo libro es La guerra del retorno de la doctora Annette Wolf. Y el tercer libro es Fantasma de una guerra santa de Jardina Schwartz. De hecho, acabo de subir mi entrevista con ella esta mañana, tuve la oportunidad de entrevistarla y probablemente ha sido la parte más gratificante de esto es que he podido entrevistar a personas que realmente amo y admiro, pero eso es lo que diría. Si empiezas a cuestionar tus creencias, lee esos 3 libros y tendrán un impacto profundo si los lees con la mente abierta. De verdad lo creo. Tendrá un impacto profundo, hará un cambio profundo en cómo ves el conflicto. Es increíble ahora. Si quieren saber más sobre ti, ¿dónde pueden encontrarte? Instagram como Coptic Kipara, también estoy en TikTok, pero Instagram y tengo un canal de YouTube bajo el nombre de Miguel Gamal. Sí, pero bueno, donde soy más activo es en Instagram. Ahora estoy haciendo esa transición a crear contenido largo en YouTube, porque en Instagram la gente tiene un lapso de atención muy corto, ya sabes, si no capturas su atención en 10 o 15 segundos, simplemente deslizan. Entonces, y tengo mucha información que quiero compartir, hay cosas de las que quiero hablar con más detalle. Así que realmente YouTube es donde necesito empezar a enfocar más mi energía. Pero sí, ahí es donde me pueden encontrar. Miguel, quiero agradecerte por tu tiempo, gracias por compartir tu historia y por tu valentía y tu coraje, por apoyar a Israel, por apoyar al pueblo judío, por defender la verdad, que es algo que no es tan común hoy en día. ¿Quieres dejarnos con un mensaje final? ¿Puede ser corto? ¿Cuál sería? Solo, ya sabes, rezo por la seguridad tanto de los israelíes como del pueblo iraní. Creo, ojalá, que esta guerra tenga el resultado esperado de eliminar ese régimen maligno. Porque sinceramente creo que si ese régimen desaparece, tendrá repercusiones positivas en todo Medio Oriente. Y realmente creo que si hay 2 personas que deberían ser aliados en Medio Oriente, aliados naturales, son los israelíes y los iraníes. Así que rezo por la seguridad de Israel, rezo por la seguridad de los iraníes, rezo para que este régimen maligno desaparezca, rezo por la seguridad de las fuerzas de defensa de Israel y de los soldados estadounidenses, hombres y mujeres. Solo de verdad espero que estas cosas salgan como queremos. Y sí, el Dios de Israel ni duerme ni se adormece. Y solo Am Israel High. Gracias. Muchas gracias.